te traigo toda la historia resumida de Poppy Playtime capítulo 3. ¿Sabías que en aquel sorprendente final del capítulo 2, cuando nuestro viaje se vio interrumpido por el impacto del tren, no terminamos dentro de la guardería como se esperaba? Realmente lo que sucedió fue lo siguiente: Catnap apareció no por casualidad, sino directamente a por nosotros. Con una astucia digna del mejor felino, nos capturó y nos encerró en un lugar que parecía sacado de nuestras peores pesadillas. Nos encontramos atrapados en una zona claustrofóbica que se cerraba poco a poco, amenazando con aplastarnos. Catnap pensó que nuestro final había llegado, pero contra todo pronóstico salimos ilesos. Continuamos avanzando por el lugar, llegamos a una zona muy importante, la primera cinta VHS. Aquí observamos algo muy importante: la señora Harper y una doctora. La señora Harper es una madre angustiada, habla de su hija Maggie. ¿Y quién es Maggie? Bueno, vamos a oír la cinta. Bien, señora Harper, por favor explíqueme lo que pasó, con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Catnap puso el humo rojo en el cuarto y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, lo sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose a cada lado y le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo horrible. Ella... Lo siento, no fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible, se lo prometo. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí, dijo que un monstruo, dijo que era incoloro, Dios. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí y sus movimientos eran salvajes, brazos agitados, piernas pateando. Yo quería hablar con ella, ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. Eso no es recomendable, señora Harper. Hay muchas complicaciones que resolver en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándola. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. Solo tráeme a mi pequeña niña. Pues según parece, Maggie es la gran Maggie Payne, también conocida como la grande Mommy Longlegs. La preocupación de su madre es normal, revelando que Maggie está sufriendo mucho más de lo esperado, desvelando así una historia mucho más profunda y oscura de lo que nunca habías imaginado. Si tu personaje favorito es Mommy Longlegs, deja un corazón rojo, y si tu personaje favorito es Huggy Buggy, deja un color azul, y si tienes otro personaje favorito, deja lo que te dé la gana, otro emoji. Y en un giro total que nadie esperaba, solo lo habíamos visto en Project Playtime, aparece un nuevo personaje que entra en escena, uno que hemos conocido solo a través de su intrigante voz. Su nombre es Ollie, un niño que parece ser que es amigo de Poppy y se convierte en nuestra única esperanza, ya que nos va guiando a través de llamadas telefónicas. Ollie se convierte en nuestro guía y aliado, prometiendo ayudarnos a escapar de esta zona. Continuamos y llegamos hasta el teleférico de Elliot Ludwig, una maravilla tecnológica que nos transporta directamente al corazón del orfanato, la zona de Playcare. Aquí vamos a escuchar lo que dice Elliot Ludwig. Hola, mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando ves el mundo de hoy, ¿qué crees que necesita más que todo? Le pregunté a muchos. Dinero, no tengo suficiente. Entendimiento, nunca lo tengo. Fe, el hombre común la ha perdido. Y cada respuesta era diferente. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una. Pero creo que les faltaba algo. Algo sencillo. Verán, ninguna de ellas podía crear una sonrisa. Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. Una sonrisa es comprensiva. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas. Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor.
Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer. Uno donde estén protegidos. Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Estos niños merecen sonreír, merecen amar y también merecen un hogar. Por eso es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Co., les presento La Guardería, nuestro propio orfanato interior. Pero no es solo eso. Es una escuela, un patio, un lugar al que pertenecer, nuestro propio ecosistema debajo de la superficie. Cada centímetro y detalle dedicado a la sonrisa de los niños, sus profesores y consejeros, madres y padres, hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes. La guardería traerá felicidad, inspiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. ¿Qué le da sentido a la vida sino una sonrisa? Hemos llegado a la zona del orfanato, observamos todo y es inmenso. Parece ser que Oli sí que quiere ayudarnos, así que nos entrega una llave que tenemos que encontrar bajo las imponentes estatuas de las criaturas sonrientes. Es aquí donde empieza nuestra misión principal, debemos dirigirnos a la zona de la máquina del humo rojo, una máquina enorme que emana gas desde su núcleo. Lo que tenemos que hacer principalmente en el juego es desplazar ese humo rojo desde la zona derecha hacia la zona izquierda, para que todo encaje en su lugar y cambies el rumbo del destino para así sobrevivir. También en esta zona conseguimos la mano morada para saltar con propulsión, así como la cinta VHS del Grab Pack 2.0, donde nos explican su funcionamiento. Pero todo se empieza a complicar, nada va a ser tan fácil como Oli se pensaba. Algo terrible ocurre y apagan el generador, creando así el caos en este lugar. Ahora vamos a tener que hacer varias misiones para poder restablecer la energía y pasar ese humo rojo hacia la izquierda. Y es así como comienza nuestra misión en Hogar Dulce Hogar. Tenemos que avanzar y en un punto del lugar hay demasiado humo rojo. Parece que no nos está afectando, pero sí, ese humo a veces nos hace tener pesadillas. Este gas que nos hace tener alucinaciones nos va a hacer avanzar por oscuros y lúgubres pasillos. Radios que nos hablan directamente. Nos hablan de cosas terribles que hizo Elliot Ludwig. Sinceramente, esta zona me hizo tener escalofríos. ¿Queréis escucharlo? Trágicas noticias esta mañana a las 9:45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. En este punto las alucinaciones nos llevan hasta un teléfono donde Oli nos avisa de algo terrible y justo detrás aparece Catnap. Pero fijaos en esta foto, es muy importante y más adelante os enseñaré por qué os digo eso. Seguimos avanzando por los largos pasillos con un ambiente de completo terror, radios que se activan, sonidos horribles y máxima tensión. Llegamos por fin a una zona que parece completamente tranquila donde vemos una cinta VHS de un adorable Huggy Buggy que nos explica las virtudes de trabajar en Playtime Co. Todo parece tranquilo, pero espera, vamos a ver la cinta VHS y ahí lo entenderás mejor. Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Siéntete libre de pasear por los pasillos, ven con nosotros para almorzar u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto.
Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sé uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo verán. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por dónde estás o por lo que hiciste, no te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles, cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte, quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico, observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste, un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. Efectivamente, de repente todo cambió. ¿Cómo ha podido ocurrir este suceso? Huggy ha salido de la TV en forma monstruosa y nos ha atacado. Ahora sí está claro que todo era una pesadilla debido al gas rojo. Después de este terrible suceso, ya no estamos drogados por el gas rojo y podemos avanzar en Hogar, Dulce Hogar. Por cierto, ¿sabías que todas estas imágenes de niños son fotos reales de los creadores de Power Playtime cuando eran pequeños? Sí, son ellos. Mirad a ver cuántos creadores encontráis. Vamos a ver la quinta cinta VHS donde aparecen nuevos personajes. Quédate con los nombres de Joseph y Kevin. El sujeto está estable, designado 1322. Abnormalidades neuronales claras detectadas en su última revisión. A pesar de ser irregular, lo extrajimos de Hogar Dulce Hogar antes de apagar las luces para probar. ¿Qué le haces a mi amigo? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? ¿Kevin está enfermo? ¿Por qué te lo llevaste? Sí, Kevin está muy enfermo, demasiado enfermo. Queremos que se mejore, pero solo va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? Así será. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. Prestamos atención en la escuela, aprendimos y dormimos cuando lo necesitábamos. Como tú lo necesitas ahora, diría yo. Vamos, volvamos a tu cama. Ok. Fue un placer conocerte, Joseph. Y te prometo, tu amigo estará bien. Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor. En esta cinta efectivamente hemos visto cómo secuestraban a niños a la fuerza para sus experimentos cuando estaban dormidos y les engañaban diciendo que estaban enfermos. Continuamos en la zona de Hogar, Dulce Hogar. Vemos una zona llena de camas, donde los huérfanos dormían y convivían. Es un lugar bastante oscuro y sombrío, no tiene ningún rasgo de felicidad, más bien todo lo contrario, de tristeza absoluta. Una de las mayores decepciones que para mí es Bobby Bear Hugh, el osito. Al final era únicamente una estatua, nunca nos ataca, se trata solo de una simple estatua. También vemos un easter egg de Kissy Missy. Ella se encuentra en una habitación mirando la foto que anteriormente vimos. No nos mira, no nos saluda, es algo extraño. ¿Os acordáis de la foto que os dije antes? También dentro de Hogar Dulce Hogar vemos la quinta cinta VHS, donde aparecen nuevos personajes. Quedaos con estos nombres, el Dr. White, Samuel Lee y... bueno, mejor vamos a verlo. Parece que están todos. Pues claro, nunca se perderían esto. ¿Quién es, señorita Brooks? ¿Quién se va? ¿Qué está pasando?
Esta semana, el Dr. White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee. Ahora, antes de que se vaya, démosle una última despedida a Sam. ¿Listos? Conmigo. 1, 2, 3. Aquí nos enseñan cómo querían hacer pensar que ser elegidos para los experimentos era algo que había que celebrar, pero no había nada que celebrar realmente. Al terminar los puzzles en Hogar Dulce Hogar, salimos fuera de la casa y de repente, ¡pum!, Kissy nos ataca. A mí al principio por el color oscuro me dio por pensar que podía ser Huggy, pero no. Además, no sé, confirmado ya que es Kissy, me pareció muy raro hasta Kissy, no parecía nada racional, no parece que tuviera inteligencia, simplemente atacaba como si fuéramos una presa en movimiento. Es por ello que Poppy calmó rápidamente a Kissy y consigue que no nos ataque. Y por cierto, ¿os habéis fijado que Poppy tiene una cicatriz que no tenía en el anterior capítulo 2? ¿Qué le ha pasado a Poppy? Cada vez recibe más golpes esta pobre chica. Más adelante seguro que lo sabremos. Aquí es donde Poppy nos habla y nos explica que hay dos bandos, que es horrible lo que les han hecho a ellos y lo que han hecho a Player, que por eso tenemos que terminar con todo. Nos explica que hay dos bandos, el prototipo y todos los muñecos por un lado, y por el otro lado está Poppy con Kissy, Ollie y nosotros. Desconocemos aún quién más podría estar en nuestro bando, que seguro que alguien más tiene que haber, pero todo parece que la mayoría nos odia. Dice que todos son discípulos del original, es decir, del 1006, como Jesucristo y sus discípulos. Con su ayuda subimos por un ascensor y avanzamos para activar un generador enorme, volvemos a ver la luz y todo parece volver a la normalidad. Ollie, como no, nos llama de nuevo. Por cierto, me acabo de dar cuenta que Ollie es como la gente que saluda de esta forma extraña, que en vez de decir hola, dicen Ollie. Pues eso, Ollie nos llama de nuevo y nos dice que debemos ir a la escuela. Pero tenemos que tener cuidado, no estamos solos. Y es así como conocemos a la señorita Delight, una loca esquizofrénica con una maza y con la cara desfigurada. Ella dice que tiene un montón de hermanas, por lo tanto tiene que haber más señoritas Delight. Además, es completamente terrorífica. Para mí, el personaje más terrorífico del capítulo 3. Y así la vemos a lo largo de esta zona con esos andares patizambos extraños. Ella es un ser muy raro y desfigurado. Si la miramos, no se moverá, pero si la perdemos de vista, vendrá por nosotros para destrozarnos. Aquí nos enseñan lo loca que está con una cinta VHS que es mejor que escuchéis vosotros mismos. ¿Y los niños? Por favor, dime dónde están. ¿Están en el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlos? ¡No! Y eso fue todo. No me dijo nada más. Seguro porque sabía que los mataría a todos. Sí, ahora que habéis escuchado la cinta, veis que se contesta ella misma. Habla entre ella. Y con una persecución terrible y una batalla épica entre colocación de baterías y miradas, cerramos una puerta y la aplastamos completamente, acabando así con esta señora. Vamos a oír la cinta VHS número 7. Pues sí, volvemos a oír a un personaje muy amado y odiado, Rich. Estúpido elevador de porquería. ¿Pasa algo, Rich? Nada. Entreguemos este cargamento y vámonos. Hola, mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando ves el mundo... No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No, nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad en vez de tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños. ¿No es eso? Perdón, Stuart. ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco. Bueno,
Trato de no ser tan gruñón todo el tiempo. Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento. Así que lo hago por ella. No eres como el resto, Rich. Eres un sincericida. Pero siempre me ha gustado eso de ti. ¿Sí? Eres de los pocos. ¿Sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose, me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba pensando en dártelo a ti. ¿De verdad? De verdad. Nada oficial todavía, pero creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad. Un hombre honesto y trabajador. Si es que tengo razón, diría que tus posibilidades son buenas. Wow, yo no sé qué decir. Solo que me alegra que no todo el mundo me odie aquí. No todos, Rich. No todos. Parece ser mucho más importante de lo que pensábamos, ya que ha tenido 3 cintas VHS en los 3 capítulos de Poppy Playtime. Está al nivel del 1006, que también tiene 3 cintas. Y además aquí vemos un lado que nunca habíamos visto, el lado más humano de Rich. Seguimos avanzando ahora por las profundidades de esta zona y conseguimos la mano naranja que lanza bengalas. Justo en estas profundidades vemos por fin la estatua, el culto que ha preparado Catnap para el 1006, lugar de profanación y terribles sucesos ocurridos. Y por fin, por aquí entramos a la casa de juegos, Playhouse, lugar de las criaturas sonrientes. Aquí parecen muy adorables, ¿verdad? Pero rápido nos damos cuenta que ellos solo quieren comernos. Ya nos lo confirma anteriormente Poppy cuando nos dice que ellos siguen a Catnap porque así ellos pueden comer. Él hace que les alimenten. Encontramos la cinta VHS número 8 y oímos la voz de Catnap. Ok, este es Catnap, experimento número 1188. ¿Cuál era su nombre real? Ah, ok. Hola, Teo. ¿Cómo te va, campeón? Normalmente el Dr. Soya se encarga de estas cosas, pero no está, digamos. Así que aquí me tienes hasta reemplazarlo. Primero, bien hecho. Oficialmente ya son 4 años en tu nuevo cuerpo, y en serio progresaste mucho, pequeño. Me comentaron que cuando tú y las criaturas sonrientes, o sea, Dog Day, Piggy Pig y bla bla bla, se sumaron a la guardería, tú no te estabas llevando tan bien con ellos como el resto. Pero mírate ahora, los niños te aman, y ese humo rojo, digo, es fantástico, ¿no crees? ¿Su voz sigue sonando así? Teo, nadie te va a salvar. Tú perteneces en esta prisión. Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería, pero tú vives aquí. Y el prototipo, él está en los laboratorios. Esta es tu vida ahora. Acostúmbrate. Uf, vaya voz más grave. Y cómo intentan hacerle creer que todos le aman por su habilidad con su gas rojo para dormir a los niños. Seguimos avanzando y las criaturas sonrientes nos quieren comer. Debemos lanzarles bengalas para asustarles. Aunque son muchos y muy insistentes, algunos se lo pasan muy bien saltando, ¿verdad, cerdito? Venga, os voy a enseñar muy rápido todos los jump scares de estos bichos para que veáis que no son nada amigables. Y llegamos a un lugar terrible. Ya sabíamos que Catnap había matado a todas las criaturas sonrientes, pero aquí Dog Day nos lo confirma. Mirad y escuchad. Tú eres el ángel de Poppy. Viniste a salvarnos. Pero no queda que salvar. No aquí. Estás en la casa de Catnap, Ángel. Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. Observan, aguardan con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel y devorarte pedazo a pedazo, llenar lo que está vacío en su interior. Esa
cosa, Catnap. El prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evadir este destino. Y a cambio pueden comer. Intentamos vencerlo. El control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. Oh no. Oh no. Déjame. Por favor, lárgate. ¡Corre! Por eso Dog Day nos ataca, está controlado por todos los Smiling Critters que están dentro de él. Este realmente no quiere perseguirnos, pero es inevitable. Tenemos que salir a toda leche corriendo para que Dog Day no nos atrape y es así como finalizamos en esta zona. Ya sabíamos que Dog Day era el último Smiling Critters en versión enorme, pero es que ahora ya solo queda Catnap. Oli nos vuelve a llamar y nos indica que ahora debemos ir a la oficina del consejero. Aquí encontramos, por ejemplo, la cinta VHS número 9, que nos enseña exactamente el momento del gran día, la hora de la alegría, que ocurrió el 8 del 8 del 95. Vamos a verlo. El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11:01 AM, hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... Nos muestran este momento y las indicaciones para sobrevivir, pero como ya os enseñaré, ahí no sobrevive ni Dean. No puedo decir nada. En esta oficina Catnap sigue acechando y en un momento cogemos una batería y Catnap nos hace un ataque, nos lanza el gas rojo y nos roba la máscara, ya no la tenemos. Volvemos a entrar en modo pesadilla y vemos cosas terribles, nos muestra nuestros propios recuerdos. Aquí os lo enseño. ¿Tienes idea de lo que haces? ¿Sabes lo que pasó aquí? ¿Sabes quiénes éramos? ¿Ves por qué tiene que acabar? ¿Sabes siquiera qué es real?
no lo haces. Esos recuerdos son nuestros, de todo lo que hemos vivido cuando trabajábamos ahí. Continuamos avanzando y encontramos el despacho de Stella Greybourn. ¿Os acordáis de ella? Es una de las jefazas de Playtime Co. Y en la cinta parece que quizás ella no sabía tanto como creíamos. Mirad la cinta VHS y opinad. Ah, señor y señora Hartman. Entren. Por favor, tomen asiento. ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue... Bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes, nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí, y nos gustaría adoptar. Asombroso. Serán perfectos para... ¿Qué pasa? Bueno, parece que ha habido complicaciones. ¿Complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones? No lo sé. El formulario dice experimentando. Wow. ¿Qué significa eso? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graeber, merecemos mejor explicación que esa, ¿no cree? Usted está a cargo de todo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo. Lo siento. Incluso ella parece no saberlo todo de esta fábrica, de este orfanato. No sabe hasta el último momento que el niño que querían adoptar no podía ser adoptado, seguramente por los experimentos que le estaban haciendo. Seguimos conectando más cables necesarios para que vuelva la luz y así poder mandar el gas rojo a la zona de la izquierda de la máquina de gas. Pensábamos que ya solo quedaría meter la batería azul y huir del lugar, pero inesperadamente Catnap aparece en modo bestia y nos persigue. Escapamos por el ascensor y llegamos a la zona final, pero antes escuchamos una cinta VHS del prototipo 1006. En todos los capítulos siempre han hecho lo mismo. Hasta el final de cada capítulo no nos muestran nada del 1006. En este caso vemos como hay un científico entrevistando al 1006. Oímos cómo habla. Y este tiene varias voces de niña, de niño. Es algo así como un ser con varias personalidades. Además, algo extraño ocurre. Bueno, vamos a oírlo. Registro 24459. Asunto: Experimento 1006. El prototipo. Siempre terco y silencioso como en cada sesión. Aún así sigo descubriendo nueva información. El descubrimiento de hoy. Fin del registro. ¿Ya estás listo para hablar? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Acaso sientes algo? ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? Nos pegas, golpeas, cortas nuestra carne. ¿Lo sientes? Hay un secreto en tu interior, 1006, con un valor inconmensurable. Corto, clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. Puedes hablar o no, pelear o ceder. Igualmente aprendo algo nuevo sobre ti cada día.
y me emociona. Gracias. ¿Me agradeces? Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Sí, efectivamente ha dicho gracias. Hasta al científico le ha parecido raro. Y cuando el científico dijo que aprende mucho del 1006, este repitió esa frase. Y según ha sonado, seguramente el 1006 está estudiando al científico para así engañarle y poder huir. Y por cierto, ¿tú sabes de qué color es el me gusta cuando le das? ¿Rojo, azul, amarillo, violeta? Venga, pincha. En esta zona final luchamos contra Catnap. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que poner baterías y activar energía en ciertos puntos para así activar humo gris y frenar a Catnap. También debemos tener cuidado porque a veces aparece por arriba. Todo esto con una cuenta regresiva de segundos. Después de esta lucha final con Catnap, cuando la cuenta regresiva de segundos ha terminado, podemos cargar nuestra mano con la máxima energía y ¡pum! Reventamos a Catnap. Le dejamos muy débil y casi muerto, pero aparece el 1006 y hace los honores. Parece ser que no quiere que le chamusquemos, no quiere que le dejemos sin cuerpo, porque parece ser que él lo va a utilizar. Y además, Catnap, deseoso de ser sacrificado por su amo, se muestra dócil ante su amo el 1006 y se deja asesinar. Este le clava las garras y se le lleva al igual que hizo con Mommy Longlegs. Salimos del lugar y activamos la máquina del humo rojo y lo pasamos todo a la izquierda, finalizando así nuestra misión. Pero espera, tenemos que llegar a un lugar donde está Poppy y nos va a explicar unas cosas increíbles. Ella nos explica algo muy importante. Vamos a verlo. Bien, llegaste. Y lo hiciste otra vez. Lo imposible. Justo como lo predije. Catnap murió. El humo rojo cambió rumbo. Todo está encajando en su lugar, gracias a ti. Pero si vamos a seguir adelante, entonces mereces la verdad. Regresaste por tus compañeros. ¿Quieres saber qué pasó y por qué? Aquí. Esta es tu respuesta. La llamamos la hora de la alegría. Recuerdo haber escuchado cada momento. Duró tanto tiempo, tan agonizantemente largo. Se escondían, corrían, de todo para vivir. Recuerdo sus gritos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido, eso fue realmente. Mataron a todos. Los culpables, los inocentes, daba igual. Todas esas muertes no arreglaron nada. Y luego, cuando todo terminó, se llevaron los cadáveres a un lugar donde no serían encontrados. Y ellos devoraron los cuerpos para poder vivir. El prototipo debe morir. Por esto. Por
todo. Cuando lleguemos al fondo, lo mandaremos de regreso. Agárrate fuerte, ¿ok? Efectivamente nos confirma que nosotros hemos vuelto por nuestra conciencia, ya que nos sentíamos mal, éramos trabajadores de Playtime Co. Además, vemos en esta cinta como todos los juguetes, incluido Kissy y Missy, se vuelven locos y agresivos y atacan a todos, a buenos, a malos, ahí no queda nadie. Poppy dice que eso no sirvió de nada, pero a ver, yo en parte lo entiendo. Así por lo menos, si mataron a los científicos ya no había terribles experimentos. Lo malo que nos queda el 1006. Ahora Poppy quiere que bajemos con ella en la plataforma, para después subirla de nuevo y que Kissy Missy se venga con nosotros, ya que parece ser que esa plataforma no aguantaba el peso de los tres. ¿Tú primero? Muy bien. Cuando lleguemos al suelo, debemos tener cuidado. Hay una cosa... ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esto no es... No, no. ¡No! ¡Estamos yendo! ¡Solo espera! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Kissy! Pero mientras estamos bajando se oye arriba un asesinato de lo que parece ser el experimento 1006 contra Kissy. Parece ser que Kissy ha fallecido, pero tengo que decirte que aquí nada es lo que parece.